Hola, yo soy Paula Esquivel, bienvenidos nuevamente a este canal. Bueno, hoy vamos a aprender a tocar Aleluya en el saxofón. Es una música que al principio solamente tiene dos sostenidos, serían de fa sostenido y do sostenido, así que anímense. Todas las notas que son digitadas con la llave de octava van a ir con un asterisco. Y si tienen dudas en las digitaciones en el saxo, al principio les dejaré las digitaciones al costado. Por derecho de autor en YouTube no les puedo interpretar la música entera, pero sí les puedo dejar las notas y en la explicación les voy tocando cada parte. Bueno, en esta música, por un lado, tiene notas que se repiten consecutivamente, entonces donde vamos a utilizar mucho la lengua. Entonces, al principio tenemos fa, la, sería fa sostenido y la, fa, la. A todo esto utilizamos cada nota separada, con la articulación da, que es mucho más suave que usar el ta. Y si queremos agregar un adorno, sería el si bemol, que es el chiquitito que está abajo del si, fa, la, si, la. Entonces, fa sostenido, la, fa, la, si, que sería esta nota. Luego comienza nuevamente en fa sostenido, fa, la, fa, la, si, fa. Termina en fa. Luego tenemos las notas. La, si, la, sol, la. Pero para ser más interesante, agregamos los siguientes adornos. Entre la y si del comienzo ponemos un si bemol. La, si, levantamos. La, si bemol, si. Y entre la, si, la, si podemos activar el do. Con si podemos tocar el do, que sería como una nota de paso y sonaría así. Cuando toco si, toco el do rápido. En vez de. Este do generalmente está como para hacer, justamente para facilitar esta clase de adornos. Y para no terminar en la, hacemos la, mi, fa, la. Pero los adornos siempre se ejecutan bastante rápido. Si es que no les sale dentro del ritmo, es mejor obviarlos. Tengamos en cuenta que toda esta parte también podemos decidir hacer la primera o la segunda con todas las llaves de octava. Por ejemplo, en la anterior utilizábamos las llaves del medio y las llaves del agudo, pero también podemos hacer lo siguiente. Y utilizar desde la primera nota con la llave de octava. Para mi gusto personal, siempre me gusta empezar con de medios a graves y luego ya cuando va avanzando la música, o bien repite nuevamente la parte, sí cambio y le hago en los agudos. Luego la siguiente parte, nuevamente comienza en fa sostenido. Sé que tiene varias notas repetidas. Para no marearse y no perderse, por ejemplo, si tiene 4 sis de seguido, podrían hacer nada más 3, con tal de que entre en el ritmo. Por ejemplo, anteriormente que teníamos la si. Entonces, si les fatiga eso, pueden hacer la, si, la. Entonces, nada más alargan una nota en vez de hacer todas las notas. Eso ya es cuestión de gustos. Recuerden que ustedes son los solistas. En este caso, el cantante sí no puede obviar palabras, pero cuando tocamos un instrumento melódico, sí. Luego, para el siguiente tenemos fa sostenido nuevamente. Fa, la, si, do sostenido. Luego la, re, que sería ya con octava. La, re,
sonaría así. Y para los adornos, entre ese re y mi podemos agregar un re sostenido. Este sería el re sostenido. Re, re, mi. Recuerden que es bastante rápido el pase, pero para eso pueden practicar solamente ese paso. Re, re, mi, re, re, mi. Y ahí, para hacer ese efecto, nada más levantan el fa sostenido. Y sería como un fa, sol, fa. Y luego ahí tenemos fa sostenido, la, si, si. Si, la, fa, fa, siempre fa sostenido. Luego nuevamente fa sostenido, la, si, si. Y ahí si, la, fa, sol, fa, mi. Y ahí re, do sostenido. Do sostenido que sería con el do y esta llave que es la que sale hacia afuera. Es la llave del do sostenido y termina en re. Y otro adorno sería mi, re para el final. Bueno, hasta aquí tendríamos toda la primera parte y esta primera parte vuelve a repetir de la misma manera. Para la parte que viene, que es la segunda parte de la música, sí hay un cambio de tonalidad, pero tampoco es que se agregan demasiadas notas, nada más una o dos. Por ejemplo, el sol sostenido. Entonces, en vez de hacer fa sostenido, la, empieza con si, 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 do sostenido. Entonces, repite la misma melodía, pero un tono más arriba. Entonces empezaría de esta manera, sol sostenido, que es sol, y con esta llave que está al ladito del sol sería sol sostenido. Sol sostenido, si, 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 do sostenido, do. Ahí repite dos veces y luego cambia. Si, do sostenido, do, 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 si, si, la, si, si. De aquí tenemos nuevamente si, 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 do, do sostenido, re sostenido. Luego si, mi, que sería mi con octava. Si, mi, do sostenido, mi, fa sostenido. Si, mi, do sostenido, mi, fa sostenido. Luego mi, fa, sol sostenido. Y lo siguiente que viene, sol, si, sol sostenido, sol, si, do, si, sol, sol. Do, si, sol, la, sol, sostenido, fa, mi, re sostenido, mi. O bien, pueden terminar de esa manera o seguir la música o la pista que tengan. Sol, si, do, si, sol, hasta que vean que va a terminar sol, la, sol, fa sostenido, mi, re sostenido, mi. Por más que no se utilicen demasiadas notas, sí se requiere de bastante dinámica para que tenga esa sonoridad. Les recuerdo que tengo otros videos tutoriales. Si quieren algún tema en especial me lo pueden dejar en los comentarios. También para los interesados doy clases de saxofón online para todos los niveles, los dejo en la descripción abajo. Bueno, suscríbanse, voy a seguir subiendo tutoriales, dejen sus dudas en los comentarios y nada. Chao, chao.